Esta tarde de jueves, la primera del mes de septiembre, y vamos a hablar ahora de una exposición que ha abierto desde hoy sus puertas en el Archivo Histórico Provincial y que tiene mucho que ver con Guijosa y con Espeja de San Marcelino y con ese monasterio de los Jerónimos de Guijosa. Ya sabemos que es una pedanía de Espeja de San Marcelino. Para conocer un poco mejor el estado de este monumento, de lo que queda de este antiguo convento, pues ha abierto sus puertas en el Archivo Histórico Provincial esta muestra, de la que además vamos a hablar con Marisol. ¿Qué tal? Ella es historiadora y además es la comisaria de esta exposición. ¿Qué tal, Marisol? Pues muy bien, para mí es un placer estar aquí contigo esta tarde. Bueno, oye, ¿cuánto tiempo lleváis investigando vosotros el monasterio de los Jerónimos? Bueno, pues la exposición que podemos ver ahora en el Archivo Histórico Provincial en realidad parte de una iniciativa de la Junta de Castilla y León que se inició el año pasado, que se me encargó hacer un estudio documental, un estado de la cuestión sobre qué es lo que se sabe del monasterio Jerónimo, tanto a nivel bibliográfico como documental, arqueológico y geofísico. Se hicieron algunos trabajos y fruto de aquel informe pues derivó una segunda parte, que ha sido esta exposición que podemos ver a partir de hoy en el Archivo Histórico Provincial. ¿Qué pasó con el monasterio de los Jerónimos de Guijosa? Bueno, ¿qué no pasó? ¿O qué no pasó? Sí. Pues bueno, este monasterio se construyó a principios del siglo XV y ha tenido una dilatada historia hasta el siglo XIX. Se fue construyendo, se fue ampliando, y a partir del siglo XIX, con las desgracias que sucedieron en este siglo para el patrimonio, fundamentalmente vinculado a la desamortización, pues se empezaron a dispersar sus bienes. Se derribó parte del monasterio ya en el siglo XIX, concretamente la zona de claustros, y digo claustros en plural porque en principio debía haber uno, el claustro principal, vinculado a la nave de la iglesia, pero algunas fuentes hablan de 2 y hasta de 3 claustros, incluso un claustro de la hospedería. O sea, 3 claustros, estamos hablando de 3 claustros, el cuadro, perdóname por hablar ¿Sí? así, pero ¿Sí? o 3 pisos. Pues serían 3 claustros, digamos, con cuatro pasillos, o sea, 4 laterales. También es verdad que a veces la palabra claustro en la documentación tendemos a interpretarla como un espacio con 4 pasillos, cuadrangular, Sí. pero puede ser simplemente una o 2 fachadas, 1 o 2 pasillos techados, con lo cual a veces este término es un poco perverso, o sea que quizá no debamos pensar estrictamente en 3 claustros como edificios completos, de 4 plantas cada uno, pero por lo menos uno, el principal sí, y posiblemente otros 2. Ajá. ¿De qué año estamos hablando? O sea, ¿en qué año o en qué siglo se empieza a construir el monasterio y por qué se termina construyendo uno de semejantes dimensiones en esta zona de Soria? Pues este monasterio parte de iniciativa del cardenal Frías, Fernández de Frías, en 1402. Ese es el primer documento fechado que tenemos para empezar a hablar de este monasterio Jerónimo. Se lo encomienda unos territorios, unas tierras, a unos monjes jerónimos. Y precisamente en esta zona, porque a día de hoy hablamos de despoblación, pero es que entonces también era una zona bastante aislada. De hecho, el origen de este monasterio está en una ermita de Santa Águeda, de la que a día de hoy no tenemos demasiados datos. Sí que en el entorno del monasterio está la ermita de Nuestra Señora de la Torre. Está como en un cerro a aproximadamente 1 kilómetro de las ruinas del monasterio, pero no tenemos seguridad de que sea esa precisamente la antigua ermita de Santa Águeda, que hubiera cambiado de advocación, porque sí que tenemos datos que incluso en el siglo XIX esa ermita sirvió de cementerio para el pueblo de Guijosa, hasta que se adquirieron los terrenos para el cementerio actual, sirvió de cementerio para el pueblo de Guijosa. Tiene algún resto románico, pero es difícil vincularla con esa antigua advocación de Santa Águeda. Sí que lo que dicen los documentos es que el monasterio, el edificio del monasterio, se construye un poco más abajo de la ermita. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, ¿dónde estaba la ermita? Claro. Sí que me ha informado gente del pueblo con la que he tenido la suerte de contar con una colaboración inmensa, o sea que me siento muy afortunada por toda esta información oral que me han transmitido, que al norte del edificio del actual monasterio, bueno, de lo que queda del actual monasterio, que a día de hoy son campos de labor, sí que históricamente han aparecido algunos sillares, han aparecido algunos restos,
posibles vasijas, un posible nevero. Posiblemente pudo estar en esa zona, pero realmente datos como tal no tenemos. Bueno, claro, ¿y qué se ha ido conservando? ¿Por qué se ha deteriorado tanto este monumento al final, del que solo queda pues el muro que todos conocemos? Sí, queda... Porque hay fotos relativamente recientes, ¿no? Sí, hay fotos de principios del siglo XX, porque a esa altura, principios del siglo XX, incluso se hace una importantísima reforma en el monasterio. En el año 1910 salen noticias de prensa que se está reformando, se está remozando el monasterio, y en los años 30, 40 se derriba lo que quedaba, que era la iglesia simplemente, porque los claustros y el resto de dependencias ya se habían derribado, ya se habían ido arruinando poco a poco a lo largo del siglo XIX, y terminó por venderse toda esa piedra como escombro. Pero a principios del siglo XX quedaba la iglesia, estaba protegida de alguna manera por la Comisión Provincial de Monumentos, quedó a cargo de esa protección, pero al final, en los años 30 y 40, o sea, tampoco hace tanto tiempo, pues terminó derribándose lo que quedaba. Por eso sí que tenemos fotos de principios de siglo, hace unos 100 años, donde todavía se puede ver. Además, hay algún vecino que, o al menos hasta hace poco, que lo recordaría, Sí. supongo, ¿no? La gente más mayor. Sí, tuve la suerte de entrevistar a dos personas, una de 106 años y otra de 92. Esto fue el año pasado. Y estas personas, a través de sus palabras, pude ver de alguna manera cómo era esa iglesia, por lo menos a través de esos recuerdos. Comentaban que había una zona alta, que había un coro, que había una escalera de caracol para subir al coro, que había escaleras, o sea, me fueron transmitiendo esa información, y en la exposición he recogido algunos de esos párrafos transcritos de los datos que me transmitieron estas personas, para que de alguna manera quede también para la historia. La exposición puede ver hasta el día 31 de octubre. Después, ¿qué va a pasar? Y sobre todo, no sé si se va a seguir investigando en el monasterio, si continúa pues excavando, y qué se va encontrando. Pues por lo que respecta a la exposición, se va a poder ver, o sea, es una exposición que se ha concebido para que sea temporal en el Archivo Histórico Provincial, como dices, hasta finales del mes de octubre. Después irá a la Catedral de Burgo de Osma durante un periodo todavía por determinar, y finalmente se expondrá ya en Guijosa, en las antiguas escuelas de Guijosa, que también el alcalde está intentando rehabilitar este edificio para que pueda acoger esta exposición, o sea que va a quedar definitivamente en el pueblo. Qué bueno. Oye, que al final eso es lo bueno, ¿no? Que se quede, sí, que se quede ahí en el pueblo. Bueno, no sé si pensáis, ¿no?, sobre todo los expertos en historia y en arqueología, que todavía queda muchísimo trabajo por hacer, y no sé si se sabe dónde están las piezas, que sean pues todas las obras pictóricas, las vestimentas de los sacerdotes antiguas y demás, todo eso, ¿dónde se ha ido quedando? ¿Qué se sabe de todos esos bienes al final? Pues es muy buena pregunta, y esto es trabajo también de una investigación pues muchísimo más larga, porque hay muchísimas piezas. Cuando se desamortiza el monasterio, ya en el siglo XIX, los propios frailes, en aquellas iglesias en las que empezaron a ejercer como párrocos, pues llevaban las piezas más importantes, las piezas de culto, para que aquello no quedara desierto, ¿no? O sea, se llevaron estas piezas, y a día de hoy están en buena parte de todas las iglesias del entorno de Guijosa. Hay piezas que incluso han ido más lejos, como puede ser un cáliz que hay en la Colegiata de Covarrubias. Hay piezas que han viajado más allá, como uno de los 3 sepulcros monumentales que había en el monasterio, que está a día de hoy en el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. Que es espérate, que es que lo tenemos aquí en este libro. Es exactamente este. ¿Cómo llega esto hasta el Museo Nacional de Escultura de Valladolid? Bueno, pues esto llegó al Museo Nacional de Escultura en los años 30 del siglo pasado, y fueron importantes gestiones que se hicieron desde las altas instancias políticas, y es muy interesante este caso, porque esto generó una ingente cantidad de documentación, de los que estaban a favor y de los que estaban en contra. Los que estaban a favor decían que de alguna manera, si todo el sepulcro se iba a un museo, pues que de alguna manera se iba a conservar, porque si lo dejaban allí corría el peligro de que pasando el tiempo desapareciera. Los que estaban en contra decían que como este patrimonio estamos dejando que salga de Soria, ¿por qué no se expone en la catedral o en San Juan de Duero, en la concatedral?
o en algún otro sitio que no salga de la provincia, ¿no? Finalmente las negociaciones pues derivaron en que fuera el Museo Nacional de Escultura. Para bien o para mal, a día de hoy está allí y lo conservamos, porque los otros dos sepulcros monumentales no sabemos dónde están, o por lo menos no están completos. Uno de los dos que se hicieron en el siglo XVI, que los hizo ni más ni menos, en parte, Felipe Bigarni, que era uno de los mejores escultores que había en aquel momento. Bueno, pues el de Diego de Avellaneda y el de sus padres trabajó en él Bigarni. Ese es el que está en Valladolid, y el segundo, el de los padres... O sea, el que está en el Museo Nacional de Escultura es de Felipe Bigarni. En parte sí. Ah. No lo terminó él, porque él murió sin terminarlo y pasó a otro escultor, pero sí que las trazas, e incluso se conserva el contrato de lo que quiere Diego de Avellaneda que se haga este sepulcro, o sea, hay bastante documentación. Del otro, el de sus padres, que quedó en el monasterio, a día de hoy el Museo Nacional de Escultura va comprando a los actuales propietarios algunas de las piezas. Alguna de estas piezas también se conserva en la iglesia de Orillares, y en propiedad particular también conocemos que hay algún fragmento de ese sepulcro. Y el tercero de ellos, el de Lope, que es el más reciente, es ya del siglo XVII, este se conserva parte de la lápida que cubría el sepulcro en el actual lavadero de Guijosa, sirviendo de apoyo para un pie derecho para sustentar el techo del lavadero. Y también en esta misma estructura había hasta hace no muchos años una cruz de piedra que perteneció a ese sepulcro y que cambió de ubicación, por decirlo de una manera un poco fina. Y yo te iba a decir que, claro, al final cuando un monumento así se deteriora, ¿no? se va abandonando, al final los vecinos, pues todos acabamos teniendo algún sillar, alguna piedra, alguna estela funeraria. Sí. Eso supongo que allí también pase, ¿no? Sí, sí, claro. Restos de particulares que a lo mejor ni lo sepan que tenían, de dónde proceden esos restos, ¿no? Pues no sé seguramente, si porque en la documentación que he manejado me habla de piezas dispersas por, bueno, cientos de sitios, pero incluso la piedra, que es un material de construcción, una vez que se derriba un edificio, te sirve para seguir creando nuevas construcciones. Entonces parte de Guijosa, de Orillares, de Espeja, de todos los pueblos que hay en el entorno, pues tienen piedras trabajadas que son del monasterio. Claro. Cuando has podido hablar con los vecinos de este tema, ¿qué te han dicho? Pues lo cierto es que pese a que queda solamente una pared, los propios vecinos del pueblo tienen un cariño especial hacia lo que consideran su monasterio. O sea, lo tienen en una altísima estima, tienen un especial cariño hacia estos restos de la historia, y sobre todo también porque son hijos o son nietos de gente que lo ha visto en pie. Entonces, pues como que todavía hay un vínculo muy potente entre los vecinos con este núcleo. Esto también es importante, ¿no? Si los propios vecinos valoran su patrimonio, esto también es un punto importante. ¿Que sería uno de los monasterios más grandes que haya habido aquí en Soria? ¿O qué pensáis vosotros? Bueno, pues en Soria a día de hoy nos queda Santa María de Huerta, y no podría compararte, claro, porque no sabemos exactamente cuál es la dimensión total del monasterio de Guijosa, pero sí que debía ser un grandísimo monasterio. No sé si sería más o grande o más pequeño que Huerta, Santa María de Huerta, pero sí debía ser un grandísimo monasterio. Porque en superficie, o sea, en extensión, ¿cuánta superficie se estima que podía tener? Pues la nave podía tener una longitud de unos 20 metros, más o menos. A día de hoy se han iniciado otra vez excavaciones para ver qué es lo que sucede con la cripta que estaba en la cabecera. En el siglo XVII se hace una reforma muy importante en el monasterio, se hace una cripta, se hace un palacio para los condes. Bueno, pues esa cripta se ha excavado, y por eso, y además también por los trabajos geofísicos que hizo la empresa Everest con la Universidad Complutense el año pasado, se sabía que tenía que haber unos aproximadamente 2 metros de escombro, y debajo de esos 2 metros empezaría ya el suelo de la iglesia. Y las excavaciones arqueológicas las hizo el año pasado, los trabajos arqueológicos, y este año las excavaciones arqueológicas Areco, y efectivamente pues aparece una importante capa de escombro y ha aparecido ya el suelo de la cripta. O sea que este año se ha conseguido sacar a la luz el suelo de la cripta. Sí. Sí, sí. Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de excavación
teniendo en cuenta que estamos en Guijosa, en Espeja de San Marcelino, que vale muchísimo dinero pues contratar un equipo de arqueólogos que excaven pues durante el verano, por ejemplo. ¿Hay posibilidades de seguir investigando en el monasterio? Yo creo que sí que hay posibilidades porque la investigación siempre está abierta y sobre todo porque también tenemos una vía muy importante que es la geofísica, que no implica movimiento de tierra, pero te da una importante información, es como pasar un escáner al suelo, con lo cual, bueno, a través de una serie de algoritmos, pues puedes empezar a definir y a discernir estructuras, con lo cual es un trabajo menos invasivo, porque realmente ponerse a retirar una potencia de 2 metros de escombro en una longitud de más de 20 metros de planta, y no es solamente excavar, es que después hay que conservar. Y si tienes un perfil, haces una profundidad de casi 3 metros de altura en 20 metros de longitud, pues esto es también un riesgo. Hay que excavar, conocer, pero también hay que conservar, con lo cual esto incrementaría muchísimo los costes. Qué barbaridad, o sea que se puede dejar así, digamos que la zona donde está el monasterio ahora se podría dejar así y se podría investigar, ¿no? Sin necesidad de abrir. Sí, de hecho todavía queda mucho por investigar. Una de las personas que más ha investigado sobre este monasterio es José Vicente Frías Balsa y ha escrito cientos de páginas sobre él, sobre este monasterio y soy consciente de que todavía sigue investigando y queda muchísima investigación todavía por hacer. Porque yo he empezado a tirar de los primeros hilos para saber dónde están todos estos bienes muebles y cada puerta que abro se abren 3, con lo cual es seguir investigando hasta que se llegue al máximo conocimiento posible, pero es una labor ardua. Es una pena, ¿no?, también que se hayan perdido tantas obras de arte, porque es que al final son obras de arte lo que teníamos ahí. Sí, ¿no? También es verdad que a principios del siglo XX ya se documentan en la prensa porque incluso para investigar la Edad Media a los historiadores nos es muy útil la prensa, aunque sea del siglo XX, porque son nuestros ojos en el pasado. Entonces, en la prensa del siglo XX nos hablan de los robos que hubo en el monasterio. Y en estos robos, bueno, hubo uno un poco, la verdad que llamativo, donde suben unas escaleras, cortan los cuadros, bueno, es un robo para seguirlo en la prensa, es curiosísimo. Entonces, ya en el siglo XX, a principios, hay robos, hay expolios, la propia cripta hacia 1910, 15 o así, ya hay algunas noticias que dicen que es un refugio de gentes de no muy buena vida, que está bastante derruido. Estamos hablando ya de hace más de 100 años. O sea que al final, a través de la prensa, no solo los documentos de archivo, sino también la prensa es un documento más para poder asomarnos a ese monasterio medieval y con una trayectoria tan larga. Es verdad. En la guerra civil, por ejemplo, ¿qué pasó con el monasterio? Porque nos han contado también vecinos del pueblo a nosotros que hubo gente pues, que se llegó a refugiar, que había niños que jugaban en esa zona. No sé si esto es así o no. Sí, en parte sí. La verdad que también, por desgracia, las guerras tienen consecuencias tremendas para la población civil, para la población en general, pero también tiene consecuencias tremendas sobre el patrimonio. En este caso sí que hay algunos datos de gente que en la época de la guerra, cuando eran niños, sí que estaban por el entorno, hay algunas descripciones, pero incluso en la guerra de la independencia, a principios del siglo XIX, también llegaron allí tropas. Pero el monasterio, en aquel entonces los monjes no llegaron a irse, a principios del siglo XIX. Se hizo una mínima reforma en la zona de la hospedería para reconvertirlo en hospital, pero pudo salvar ese trance. Sí que es verdad que a la altura de la guerra civil, que estamos hablando ya de los años 30 del siglo pasado, lo que quedaba del monasterio era únicamente la iglesia. O sea, el resto ya había desaparecido prácticamente. Vaya, qué barbaridad. Bueno, pues Marisol Encinas, muchas gracias por atendernos, por traernos todo esto y explicarnos la exposición que se puede ver, recordamos, en el Archivo Histórico Provincial hasta el 31 de octubre. Oye, si hay novedades, contádnoslas. Desde luego, eso desde luego. Que, por cierto, no sé si dirías tú que en la provincia de Soria hay monumentos en estado similar a este. O pues, por suerte no. Yo creo que es el único. Es el único, ¿no? Yo creo que sería prácticamente el único. Sí que es verdad que hay iglesias incluso románicas de nuestro románico
en distintos estados de conservación, ermitas perdidas en despoblados en distinto estado de conservación, pero un edificio tan inmenso como un monasterio, del que tenemos una pared y media, yo diría que es el único de la provincia. Bueno, pues ojalá lo que nos queda que quede conservado. Marisol Encinas, arqueóloga, historiadora y comisaria de esa exposición que se puede ver en el Archivo Histórico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues